emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Educar para la Vida en Instagram, La Vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Está considerado una emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @Educar para la Vida en Instagram y @Educar para la Vida 2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Qué bueno que estén ahorita acompañándonos en nuestra nueva conferencia del Encuentro Mundial para Educar para la Vida. Hoy nos encontramos con Héctor Arenas Amorocho. Héctor es abogado y filósofo de la Universidad del Rosario con estudios de especialización en relaciones internacionales. Héctor también es creador de la Fundación América Latina para la Educación, la Vida y la Integración. También es autor y editor de libros, ensayos y artículos sobre educación, derechos humanos e historia de Colombia en el siglo XX, así como también es integrante del consejo editorial de Le Monde Diplomatique y la revista Antropos. Entonces, pues, bienvenido, Héctor. Qué placer tenerte con nosotros y pues ya te doy el arranque. Gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, no, en primer lugar quiero felicitarte a ti y al equipo que ha organizado el encuentro. Estuve esta mañana revisando la programación y me pareció asombrosa la cantidad de personas, de temas, de posturas, y la verdad me parece un esfuerzo digno de reconocimiento, Guillermo. En los temas que encontré, pues hay muchísimo de lo que estoy elaborando. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy elaborando en este momento, por una parte, en un proyecto que considero muy enriquecedor, que es una experiencia de emprendimiento en recreación de la educación en la Universidad del Rosario. Ahí he tenido la oportunidad de estos 2 años de estructurar un laboratorio de experimentación pedagógica con estudiantes de diversas facultades, de diversos semestres, y un primer piloto con profesores de diversas facultades. Lo que se ha planteado es la posibilidad de experimentar y de recrear el quehacer docente, motivados o apoyados, por una parte, en comprender o aceptar la premisa de que esta revolución digital que está teniendo lugar genera la necesidad de reflexionar y de repensar y recrear lo que estamos haciendo en educación. Eso es un área de labor. Por otra parte, hay otra área de labor aquí en la vereda en la que vivo, que se llama Laguna Verde, que está situada a mitad en el costado occidental de la cordillera oriental, a mitad de cordillera, a 1700 metros, en una experiencia, por una parte, con la escuelita veredal, que hay 15 estudiantes en este momento de edades que fluctúan entre los 5 y los 14 años, y con la ayuda de un amigo músico, Leo Jauregui,
con las conversaciones que han sido muy valiosas con Carlos Alberto Tafur, padre de uno de los niños que estuvo ahí en la escuelita. Estamos haciendo un pequeño laboratorio también gradual con la colaboración del rector Pedro, incorporar la formación artística y la lectura reflexiva llamémoslo, en el desarrollo de la escuela. Esa es la segunda experiencia, que estaría ligada a una especie de homeschooling aquí en casa. Son llamémoslo, los 3 frentes en los que estamos trabajando en este momento. Yo recuerdo que en el año 97 con Guillermo trabajamos un texto que se tituló La Universidad Podrida, o Podría, porque la D estaba entre paréntesis. Han pasado cerca de 25 años y creo que algunas de las tesis que se expusieron en ese pequeño documento pues conservan vigencia, porque hay una fuerza inercial en el sistema educativo. Nosotros tenemos mejor dicho, valía la pena revisar las tradiciones de las que venimos. En síntesis, para cerrar esta primera intervención, quisiera decir que es muy diferente lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de Bogotá a lo que sucede en las escuelitas veredales de diversos lugares de este país, a lo que sucede en una universidad privada que ha decidido hacer una apuesta fuerte por todo este tema de la revolución digital. No, me parece bien, me parece interesante que te refieras al texto que escribimos en medio de discusiones y diferencias, ¿sí? Pero que surgió de una necesidad en aquel entonces, que era nuestra posición también sobre la ley, ¿cómo era 30. eso? La ley 90. La ley 30. La ley 30. La ley 30 de educación superior. Y a veces yo que tengo frente a la institucionalidad educativa un espíritu radicalmente crítico, soy pesimista con relación a lo que se logra desde aquel entonces ahora. Este encuentro, cuando nace para romper las murallas que estableció la educación institucional y que cerró las puertas a la vida de la gente y los volvió estudiantes, ¿sí? Y a los docentes, y empezó un proceso de aislamiento de la educación de lo que era la vida, de esta discusión que hemos venido teniendo últimamente. Se pega a aquel entonces que escribí un texto, me acuerdo, que se llamaba Educación para Susana. Ahora que entró tu hijo, ¿sí? Dije, hombre, yo escribí en aquel entonces Educación para Susana cuando Susana tenía como la edad de tu hijo que acababa de entrar, ¿sí? Y fíjate que ahí lo que uno alcanza a ver, y por lo que he estado oyendo estos días, es que es necesario romper la forma como está siendo entendida la educación. Y claro, a veces, por ejemplo, suelo ser también crítico o tener mucho cuidado en llamar revolución, por ejemplo, digital, a algo que no deja de ser, ¿sí? Más bien antirrevolucionario, en el sentido de que lo que se necesita es transformar y no inyectarle a la revolución, al mundo de lo digital, lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, eso es como una conversación muy amplia. Hoy estuve hablando con un amigo africano de su problema. Ayer estuve hablando con mucha gente, tratando de descubrir por dónde van y las coincidencias que hay con la gente. Y me parece interesante. Fíjate la experiencia que tú narras del laboratorio. Ayer hablé con Antonio Lafuente y es cercano a lo que estás haciendo. La idea del laboratorio, sobre todo la que me explicas de la veredal, ¿no?
de la veredal me parece que es un proceso que la gente valora en este momento como posibilidad de rescate de esa escuela cerrada. ¿Sí? Y puedes ver la conferencia de Antonio Lafuente en el sentido del trabajo que hacen ellos. ¿Sí? Que es un poco, hablamos un rato sobre lo que es el proceso de construcción de conocimiento y los prototipos generados colectivamente. ¿Sí? Y me parece que da luces para entender cosas, lo que nosotros estamos haciendo con la cartografía, lo que ellos hacen en el Madrid Lab con relación a la creación de prototipos concebidos colectivamente para la solución de problemas de la gente. ¿Sí? El concepto mismo de emprendimiento que arrastra el laboratorio y lo que explicaba Antonio Lafuente. Lo puedes ver, pero me atrae muchísimo esa cercanía o en la intencionalidad sin conocerse, ¿sí? Del trabajo que en muchos sitios se está haciendo. Y el que haces en la vereda, porque conozco el proyecto y te he escuchado, ¿sí? Que tampoco está aislado, fíjate, de la casa, o sea, de tu casa, y tampoco está aislado de la tierra, es decir, de la tierra como fuente de alimento, de producción, de vida. ¿Sí? Ese laboratorio es muy valioso, ¿sí? Valoraría muchísimo esa idea. En alguna ocasión te decía que me interesaría poder sacar tiempo, ir a hacer cartografía con los niños, ¿sí? Hacer cartografía, ¿sí? Porque fíjate que hay una idea que quiero plantear ahí a la alcaldía, ¿sí? Y es hacer cartografía del miedo y de los deseos en las escuelas. Sí, estaría muy interesante esta, la de los deseos, sí, los miedos, ambas. Pues mira, Guillermo, varias cosas para comentar. Una, la naturaleza como educadora, que tiene que ver con algo que mencionaba el título de la conferencia de Juan Carlos Bayona, nuestro común amigo. Juan Carlos hablaba de que más es menos. Tomar menos... ¿Cómo? Perdóname. Menos es más. Menos es más, exacto. O sea, abandonar la idea de querer atosigar o abrumar de información y de conocimientos a los estudiantes. Abandonar esos planes de estudio extensivos, ese privilegio de los programas. Esto es fácil de decir, pero es muy difícil de transformar. Hay una fuerza inercial, tanto en el sistema público como en el sistema privado, de una gran cantidad de contenidos. Y desde ese año del libro La Universidad Podrida, yo me acuerdo que hablábamos justamente de ese tema, ¿no? De cómo, si hay, mejor dicho, se pretende ahora meter la educación vial, la educación financiera, bueno, una cantidad de contenidos con la falsa idea de que esos contenidos van a conducir a una transformación de la forma de habitar el mundo. Entonces, en este momento está aquí en la reunión una persona que considero muy valiosa, considero un maestro, es un hombre joven, creo que tú lo conoces, es padre de 2 niñas, compañero de una filósofa de la Universidad Nacional, Sofía Molina, que ha hecho una apuesta muy bonita, es una mujer que ha pensado el tema educativo. Y Duo Navi es parte de la comunidad de Aroaca, él vive aquí cerca, en una vereda que está aquí a 20 minutos de casa. Me gustaría si él aceptara que se vinculara al conversatorio. Si estás por ahí, Duo Navi. Total. O sea, esto además de este encuentro ha permitido algo, Héctor, en el uso de la tecnología. Es pensar que a las clases puede entrar cualquiera en el momento que quiera. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? Eso que tú estás señalando, Guillermo, es a lo que me refería con el tema de la revolución digital, Guillermo, es que las posibilidades, en todo caso, o sea, no se trata, como te digo yo, de
neolatría o de una idolatría de lo tecnológico, estamos lejos de eso. Pero sí hay necesidad de reconocer que se han generado posibilidades impensadas, Guillermo. Total. Guillermo, Dugonavi nos dice que primero quiere escuchar. Sí, este semestre, por mencionarte un ejemplo, tuve una experiencia gracias a la universidad que fue reunir los chicos del curso de jurisprudencia del primer semestre con estudiantes de Montevideo, una vez a la semana, los jueves a las 7 de la mañana. Una cosa sencilla, pero al mismo tiempo inédita y con unas posibilidades extraordinarias. Sí, para poder que la tecnología sea útil en el proceso de transformación de la educación, es necesario no que la tecnología cambie, sino que la educación cambie. No que, los fabricantes de redes trabajen más fuerte, sino que los educadores y las instituciones estén dispuestas a romper con esa especie de normalización del aula, del horario, de la nota, de la matrícula, sí, de los tiempos, porque es muy posible, fíjate que escuchándote hablar, sí, es muy posible que pueda entrar a la clase de Héctor Arenas una persona, la que quiera, ¿sí me entiendes? Claro. No necesariamente porque se matricule. Si no veo, hoy tengo ganas, claro, de entrar a escuchar a Héctor y entre. Trata de ponerte detrás, Héctor, porque es que cuando hablamos la pantalla lo único que coge es tu pelo. Ok. Sí, trata de mantener ese comportamiento, diría yo, ahora que ya no es la pantalla lo que manda y no la cámara, ¿vale? Haz de cuenta que la cámara es un dispositivo bélico que te está apuntando a la mitad de la frente. Ok. Sí, lo que mencionas, y para tratar de estructurar un poquito la charla, me lleva a mí a pensar en esta pregunta, Guillermo. ¿Qué concepción de educación se tiene en el sistema educativo? Me refiero a las personas que tienen a cargo en el sector público, a las directivas de las instituciones educativas, a los profesores, a los mismos estudiantes. ¿Qué concepción hay sobre lo que significa educar? Esa es una pregunta importante, Guillermo, porque es la que determina las prácticas que tenemos. En ese sentido, una propuesta que yo haría dentro de esto que tú mencionabas de las cartografías sería alentar ese proceso reflexivo, ese proceso que nos permita repensar qué entendemos por educación. ¿Qué entendemos por educación? Y en ese sentido me gustaría hacer el sondeo aquí con las personas que nos acompañan en este momento, si aceptaran la invitación. Hay una persona, hay un pensador que yo había oído nombrar hace muchos años, pero a raíz de estos procesos de investigación volví a él y es fascinante porque tiene que ver con el título del encuentro. Y es John Dewey, un estadounidense, un norteamericano. Tú sabes que algunos lo descalifican por considerarlo un liberal. Yo, la verdad, en el tema del pensamiento sobre la educación o la filosofía sobre la educación, no calificaría ni descalificaría a nadie por esos rótulos, pero bueno, lo planteo porque él dice, hombre, la escuela no puede ser un espacio de educación para una vida que va a venir después. La escuela tiene que ser la vida misma. Y eso está en consonancia con lo que tú planteas. Y él dice una cosa que es fascinante por lo sencilla y lo precisa en mi sentir. Él dice, hombre, educar en síntesis es experimentar y reflexionar. Experimentar y reflexionar. En eso se podría sintetizar. Y esa experiencia y esa reflexión no está aislada de la vida. Es la respuesta del organismo humano al entorno en el que se desenvuelve. Entonces tenemos experiencias frente al mundo en el que estamos y la posibilidad de reflexionar o no sobre ellas.
y eso va generando un saber. Muchos también consideran la educación como el proceso que permite a una generación introducir a la generación que llega al mundo que hay. Esa es otra forma de concebir la educación. El educador en ese sentido, y creo que Juan Carlos estaría de acuerdo, y recuperaría la raíz etimológica de la palabra educar, a través de ese acompañamiento al infante, al niño, al joven, permite generar esa mediación con el mundo que encuentra. Entonces, esto que te digo lo menciono porque sería interesante entonces eso, reflexionar. Hay profesores que creen, y valdría la pena deliberarlo, yo no estoy diciendo que estén equivocados, pero están anclados en el modelo instruccional. O sea, yo, profesor que sé, te entrego a ti, estudiante que no sabes, un conocimiento que he acumulado a lo largo de muchos años y que a lo mejor he certificado en esta, llamémoslo, en esta explosión de titulaciones que se produjo en los últimos 30 años. Esa es otra forma de entenderlo. Hay gente que dice, hombre, el saber y buena parte del conocimiento y la información está en la red al alcance de un clic. ¿Por qué mejor no privilegiamos la formación de hábitos de pensamiento, de capacidad de análisis, de capacidad de síntesis, de aprender a observar, de aprender a escuchar, de aprender a expresar con claridad y precisión, de tratar de apreciar la vocación o las aptitudes, como dijo Gawain en ese famoso manifiesto del año 94, en la forma más temprana? Si tú le puedes mostrar a un joven, hacerlo consciente del talento que tiene en un área de las artes o del conocimiento, o las aptitudes que tiene, pues generas la posibilidad de abrirse un camino con una mayor claridad. Muchos jóvenes llegan a conocerse, porque el peso del sistema educativo que han tenido les ha llevado, por ejemplo, he tenido la experiencia de estudiantes que tienen 4 o 5 idiomas, pero que los aprendieron obligados por la casa familiar. Entonces no fue una experiencia grata. Tienen un conocimiento ahí acumulado, pero no han tenido, lo que te digo, el sistema no les ha abierto la posibilidad de reflexionar. No sé si con esto que menciono, de pronto hay elementos para que continuemos la charla. Sí, no, yo creo que compartimos varias cosas que se hacen claves. Lo primero, yo creo que es clave, Vano, construir la necesidad de transformación en todos. Porque el nivel de aceptación de que algunas de las cosas que estamos haciendo están bien hechas, ¿sí? Es desconocer que la acción humana tiene un gran componente de acción con daño. Es casi que un proceso autodestructivo, ¿sí? Que deja una larga estela de dolor, de pobreza, de desigualdad, una estela larguísima, ¿sí? Y es el ejercicio que nosotros mismos hacemos, aceptando, ¿sí? Muchísimas de las cosas que han sido sobrevaloradas, como la productividad, la competitividad, el mejoramiento de la tecnología para la explotación acelerada y desmesurada de lo que llaman recursos naturales, ese tipo de cosas que deberían nacer en la escuela. Es decir, el niño debe saber que lo estamos haciendo mal, ¿sí? Que las pocas cosas que hemos hecho bien, que las hay, por supuesto, ampliar la esperanza de vida, mejorar en algunos lados los niveles de nutrición, pero esas cosas, medicinas que han servido también para, como los antibióticos, bueno, mucha cosa, ha dejado una estela
que en esto de educar para la vida lo que me ha hecho pensar es que si no se reconoce esa parte del daño que se hace de forma permanente, ¿sí? Pues no va a haber, no va a surgir o emerger esa necesidad de transformación que necesitamos, no tú ni tu hijo, sino la institución escolar normalizada desde los 0 hasta los 22 años. En eso, por ejemplo, al escuchar a la señora de Finlandia, me asombraba que aquí sería una revolución postergar la entrada de los niños hasta cuando cumplan 7 años a la escolarización. Eso ya, imagínate tú pensar, ¿sí? Eso aquí, con todas las diferencias. No digo que lo vamos a trasladar, sino no podríamos pensarlo, ¿vale? Y cuando ella decía, fíjate que la escolaridad en los 13, 14 años ya tenía el tinte universitario. O sea, ellos ya entraban a la cuestión universitaria desde los 13, 14 años. Hay diferencias en muchas partes y nosotros, por lo general, no creemos mucho. Yo creo que es parte de un defecto, no sé, genético, de creer que siempre estamos haciendo las cosas bien. Y creo que no. O sea, los indicadores los ponen a correr y a competir, a decir cuál universidad es mejor que la otra, cuál estudiante es mejor que el otro, ¿sí? Cuál colegio es mejor que el otro, ¿sí? Esa sensación de que si algunos lo logran hacer bien, ¿sí? Es porque todos lo estamos haciendo bien. Es una competencia loca, tonta, absurda. Es como el imperio, el dominio de la estupidez sobre lo que es razonable en lo que somos. Algunos dirán, no, mire, es que todo no se hace mal. Y es que yo te diría, no, es que yo no estoy diciendo que todo se haga mal. Lo que pasa es que aquellas cosas que se hacen mal son tan perjudiciales y tan grandes que opacan todo lo que los seres humanos hacemos bien. Ese es un poco como un punto de partida que me parece como importante pensar. Yo diría que en parte, digamos, es urgente en una sociedad como la colombiana dejar de tapar las cosas buenas, ¿sí? Con supuestamente otras cosas buenas. O sea, tapamos el acuerdo de paz con supuestamente otras cosas buenas. Hicimos un acuerdo de paz para enterrarlo, ¿sí? Y hemos hecho acuerdos permanentes para enterrarlos. Fíjate que es una cosa bien extraña lo que te estoy diciendo, ¿sí? Es un poco, oiga, ¿y por qué si ustedes hicieron un acuerdo de paz lo entierran? Una cosa buena, ¿sí? Tapada, ¿sí? Encarcelada, cerrada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esas ya son discusiones y discusiones, nuestra legadera que no lleva a ningún lado. Y hemos hecho cosas buenas que se esconden, y apenas, por ejemplo, hay cosas buenas que tratan de tapar, de esconder. Creo que parte de ese efecto de nuestra colombianidad, bueno, de la colombianidad, es un obstáculo para transformarse, para transformar las cosas, ¿sí? Bueno, pues mira, Guillermo, yo quisiera plantear un par de cosas a la luz de lo que estás señalando. Una de ellas es indudable que no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, la educación ha enfrentado los efectos de una forma de economía que se instauró a nivel planetario, una forma ferozmente competitiva, ferozmente devastadora de la tierra, feroz, lo que sintetizaría Félix Guattari en las 3 ecologías.
ha dañado la naturaleza, ha dañado el tejido social, ha dañado los mundos interiores. Pero bueno, al mismo tiempo que este sistema ha avanzado en ese proceso devastador, él mismo ha creado, llamémoslo, un proceso de autofagocitamiento. O sea, ya no hay necesidad ni siquiera de enfrentarse al sistema porque es tan destructivo que si no encuentra más que destruir, él mismo se destruye. Un elemento. Segundo elemento, creo que en Colombia, voy a mencionar un ejemplo puntual. Las escuelas rurales en Colombia, hasta donde he visto y conozco, tienen una paradoja brutal. Están en medio natural y funcionan de espaldas a la naturaleza. La lógica institucional impide que los niños conozcan, reconozcan, estudien con base en el entorno natural en el que viven. Entonces es una escuela en la naturaleza, de espaldas a la naturaleza. En Colombia, sin embargo, hay comunidades nativas que han hecho trabajos formidables en el campo educativo. Si ustedes me permiten compartir un pequeño texto, tiene una paginita y media, de una estudiante que tengo este semestre, la fortuna de poder estar en la misma aula con ella, porque es una gran maestra de 17 años, se llama Gaby Alpalá. Es una estudiante de la comunidad Pasto, vive al lado del volcán Cumbal, y envió un texto que, si me permiten, lo comparto porque creo que dice en forma más elocuente lo que yo quisiera decir. Este texto dice, mire, vale la pena analizarlo, ¿no? Porque dice, ¿lo tienen en pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, está en pantalla. Bueno, permítanme acercarme porque mis ojos no me dan un poquito. Dice Gaby, esta semana fue gratificante, ya que fue muy bien acogido el poema que hice, y eso me llena de emoción, porque había escrito un poema y en clase, como el poema me pareció maravilloso, pues lo expresé así. Lo expresé y dije, hombre, este poema de esta joven revela que tiene un talante poético, una aptitud poética. Y continúa su reflexión escrita diciendo, por otro lado me he sentido mal y triste. La semana que viene tengo parciales y muchos de los temas no los tengo claros porque no logro comprender y tengo mucho miedo. Justo el día de ayer me sentí frustrada y no pude evitar las lágrimas. Bueno, entonces viene el contraste. Es una joven que está estudiando jurisprudencia, que ha vivido toda su vida al lado del volcán Cumbal, y claro, tomar contacto con el siglo XVII británico para ver las instituciones parlamentarias británicas en su lucha contra la monarquía, pues al principio, como nos costaría trabajo a cualquiera de nosotros, cuesta trabajo, ¿cierto? Bueno, dice, por otro lado, quiero escribir sobre los interrogantes que surgieron en la clase de hoy. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Dónde nació ese gusto? ¿Quién lo despertó? Primero, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Dice Gaby, algunos compañeros de clase mencionaron que muchos gustos ya están marcados desde el momento en que nacemos, ya que desde la gestación ya aprendemos. Nuestras mamás ya nos hablan desde que estamos en el vientre. También nos hablan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras tías, todas aquellas personas que tanto esperan felices vernos. El niño percibe todo eso. Dicen que en algunos no pasa, que en algunos casos no pasa, me han contado, pero en mí sí funcionó, diría yo. Lo que yo amo, me gusta, me encanta y disfruto hacer es tejer. Es danzar al ritmo del bombo, de la guitarra, del charango, de la quena, del violín y muchos más, que aunque no quiera, me mueven. También recorrer mis páramos, mis montes, mis pajonales, rodeados de mi madre agua, y qué bonito es encontrarme con ellos y conversar y que me enseñen y aconsejen. Mira la maravilla de lo que está diciendo.
Está nombrando la maestra Agua, la maestra, ¿cómo es? El maestro Monte, el maestro Volcán, ¿no? Y miren cómo cierra, dice, pero ahora, ¿quién despertó ese gusto? Lo despierta el contexto en el que habitamos. Cuando salgo de mi territorio hay cosas que me parecen maravillosas, me sorprenden y valoro la diversidad, pero creo que jamás querré otra cosa que mi cumbal. Entonces yo me formé y he crecido en medio de este contexto que es parte de mí. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, ella tejía, mi papá cantaba y los dos juntos con mi demás familia caminábamos. Pero hay algo diferente aquí, que mi papá es el que cantaba y tocaba los instrumentos musicales, pero yo danzo. Y todo esto en mi camino que ya he recorrido se ha ido fortaleciendo más y más. Y por supuesto, se han añadido nuevas cosas. Mira la observación tan preciosa que hace ella, que dice, hombre, uno es el contexto, pero dice, pero sin embargo mi papá era músico y yo lo que hago es danzar, o sea, dice, entonces eso es cierto, pero no es cierto, ¿sí? No sé si se anima, ya se cierra con un poema que nos compartió en este texto, dice, alegrías de mi vida, que con el hilo se van tejiendo, hilo de tantos años que guardan las memorias, y que enseñasteis a mis manos desenvolverse en el espacio. Tejido que me sientes, oscuros días, negros, cafés y grises, iluminados días, rosados, morados, amarillos y anaranjados, la pureza de mis días con los blancos y azulados, amados días con los verdes de la vida. Así es como se van tejiendo mis sentimientos. Me enseñaste tus colores, yo era solo un espíritu blanco, ahora soy huipala, soy cueche, soy danzante, con tu teñido que me impregnaste. Me enredo y tengo ganas de llorar. Lloro, pero me calmo y sigo, no me quedo. Al final lo logro, pero sigue. Encontrar el patrón perfecto no es fácil, ni tampoco después aprenderlo. Así es en todo, mi tejer bonito, mi gran maestro de perseverancia. ¿Cómo no agradecerte por tan bonito legado? Por la enseñanza de tejer la palabra, de tejer mis sentimientos, de tejer mis memorias. No me abandones. Un poema en el que intento expresar cómo es mi tejer. Los colores son esenciales. Recordaré siempre lo que dijo mi mamá. Uno teje según cómo se sienta. Si estoy feliz, tejo con colores llamativos. Si estoy triste, tejo con colores oscuros. Todo depende de cómo te sientas. Cuando te sientes inspirada, feliz, amada, hasta dibujas en el tejido. Cuando te sientes fuerte, tejes duro. Y cuando estás sensible, tejes suave. Pero todo va bien. Y no solo hablo de tejer en lana, también del tejer la palabra, del tejer y dibujar en el danzar. También nos enredamos muchas veces. En el tejido es igual. A veces el cururo, la madeja, se enredan, que te da desesperación y hasta lloras, que se nos daña y tenemos que desbaratar todo esto para volver a tejer nuevamente. ¿Que me causa tristeza cuando me pasa esto? Por supuesto que sí, pero me toca seguir, porque si no lo haces tú, nadie lo terminará por ti. El tejido nos enseña la vida. Entonces, Solarte y pues compañeros. Héctor, ¿Ah? Héctor, yo no podría decir nada más que extraordinario. Es maravillosa, Guillermo. Es una extraordinario. Es extraordinario además porque nos está enseñando, ¿sí?, algo que no sabíamos con mucha precisión, ¿sí?, y es cómo avanzamos de la mano de la vida, ¿sí?, tejiéndola nosotros mismos, ¿sí?, y ella reconoce todo ese papel que la misma Rigoberta estaba diciendo al inicio del encuentro. Fíjate, el papel de la madre, de la familia, del eso afecto, que está, sí, del afecto, del amor. Fíjate que eso que está narrando ella, que me parece realmente fantástico, ¿sí? Fantástico, además de muy bien escrito, de pronto llega algún profesor de gramática y le empieza a corregir el texto y lo daña, ¿sí? Se lo tira porque le dice que el verbo no va bien ahí y que no use tanto la palabra tal.
la deforma. Es como en medio de su tejer, alguien le diga que no haga eso. No, me parece extraordinario. Es un texto que bien valía la pena ser acogido como uno de los textos del encuentro. ¿Sí? Me gustaría promoverlo como uno de los textos de enseñar para la vida. Y si ella lo hace a viva voz, ¿sí? Le daríamos un espacio, abriríamos un espacio, sí, porque puede ser una de las pistas que desde el Cumbal, que es la naturaleza nuestra, sí, ¿sí? Nos regalan para entender esto de educar para la vida. Fíjate que claro, Solarte, ningún sentimiento contrario a la vida misma expone ella. Ningún sentimiento, claro, digamos, en contra de, no, nada. Es un despliegue fantástico de vida. ¿Sí? Claro, Guillermo. Entonces, sí. O sea, yo pienso, eso es cuando, o sea, ¿qué está detrás de esta palabra de esta joven que no ha cumplido 18 años, Guillermo? Hay un entorno familiar y comunitario que ella nombra. Está una naturaleza que ella nombra, Guillermo. ¿Sí? Hay unas raíces, una memoria que ella nombra. Para los estudiantes compañeros de ella, que son 21 estudiantes, la posibilidad de compartir el curso con ella genera una riqueza extraordinaria en sus propios caminos, porque no es lo usual que acontezca, Guillermo, ¿sabes? Fíjate que históricamente en Colombia la educación urbana se considera superior a la educación rural. La educación privada se considera en principio mejor que la pública. O sea que lo que quiero decir es que podríamos analizar a través de este tipo de expresiones varios de los temas que estábamos conversando. Sí, sí, fíjate que hay algo que escuchándolo, te lo digo porque escuchándolo a ella y escuchándote a ti en esto que acabas de decir, a mí lo que me aparece con fuerza es la palabra libertad. Cuando empiezas tú a pensar, ¿sí?, que su vida es una vida libre, ¿sí?, es esa libertad la que le permite expresar con tanta belleza lo que ella es, siente y ha sido, ¿sí? Y creo que de pronto la palabra libertad es la que marca la vida esta, aunque interpretar y hablar siempre la vida de los demás es un error, pero leyéndolo, yo diría que detrás de eso está una forma hermosa de decir yo soy libre, ¿sí? Y ojalá ninguna institución universitaria o escolar termine coartando la libertad, tratando de enseñarle a sentir cuando ella siente, tratando de enseñar a escribir cuando ella escribe, tratando de enseñarle qué es la naturaleza cuando ella está y hace parte de la naturaleza. Ella no se ha divorciado como tú y yo de la naturaleza, tú estás tratando de volver, pero va a ser imposible. Entonces, porque ya la carga es brava. Entonces, lo que te diría, ese ejercicio hacia una persona como ella es perturbador. O sea, ¿cómo le vas a enseñar a ella lo que es la naturaleza si ella hace parte de la naturaleza? ¿Por qué enseñarle las distintas tonalidades de los colores si sus ojos están entrenados para diferenciarlos naturalmente? Entonces, ese ejercicio de la libertad, hermano, que además en los colegios y en la universidad es menos. O sea, el ejercicio de la libertad desapareció. Desapareció. Claro. Sobre todo, Guillermo, perdóname que te haga una breve digresión, sobre todo el ejercicio de la libertad frente al saber. Porque
porque los colegios, o sea, la mayor parte de la institucionalidad trabaja con una carga muy fuerte de imposición de asignaturas. Al no existir esa libertad que tú señalas, en mi consideración con mucha precisión, frente al saber, pues no se puede uno enamorar. O sea, ¿a qué hora se enamora uno Total. de un área del saber si está obligado a bailar entre 7, 8 asignaturas cada semestre, en época de parciales terminar como decían en Santander, como un chupo, como una mamila, así, agotados? Claro, O sea, fíjate que te recomiendo la conferencia de Castro, Ernesto el filósofo, porque él se ¿de quién, refirió perdóname? ¿De quién? Ernesto Castro, Sí. que el tema de él fue procrastinar. ¿Sí? Sí, la vi el título, me gustó. Mira, ponlo porque es que está un poco diciendo lo que tú estás diciendo en otras palabras, por eso las coincidencias del encuentro hacen que en el encuentro se despliegue en este territorio virtual una capacidad crítica que no se encontraba entre ellos. Entonces, cuando el loco dice un poco que básicamente que la universidad no son asignaturas y materias y competencia y lectura, sino que uno, como ser humano, debería incorporar la educación como una necesidad permanente, siempre. ¿Sí? Y lo que uno alcanza a entender es lo que yo le dije a él un poco, si ves la conferencia, que yo realmente, hermano, yo creo que me la he pasado la vida. Cuando salí de sociología, empecé a estudiar sociología. Y llevo 40, 50 años estudiando sociología. Y abriendo las fronteras de la sociología a la filosofía, a la vida, a mil cosas. ¿Sí me entiendes? Y creo que en parte a la gente la metemos en un circuito excesivamente normalizado, ¿sí? Que te habla que tú terminas de estudiar, terminas la carrera, ¿sí? O sea, esto que está pasando, a veces creo que porque la pandemia obligó a volver a pensar cosas, ¿sí? Creo que es el resultado de ¿cómo te digo? Una acumulación, una tensión acumulada de la humanidad, ¿sí? Que si no es por la pandemia no vuelve a surgir. Estábamos en una tensión inmensa y que era subsanada esa tensión con pura televisión, pura frivolidad, y ahora de pronto miércoles, espere que está pasando algo. Porque antes no te dabas cuenta que estaba pasando algo. Algunos por profesión andábamos preocupados, pero mucha gente no entraba en esa preocupación. Entonces creo que primero, hablando contigo, siento que el aula nuestra, esta Educar para la Vida, no tiene las normas establecidas desde la escolaridad, y puede hablar uno, como hiciste de regalarnos ese poema que no estaba previsto, ¿sí? Que además la palabra poema tampoco es la palabra precisa, yo no sé, es otra cosa. Uh-huh. Es algo más, ¿sí me entiendes? Te voy a tener que cortar, hermano, porque claro, siempre que me reúno contigo hablamos más de la cuenta, pero prometo ir allá, trabajar claro, un día maravilloso. Y divertirnos, ¿vale? Vale, maravilloso, Guillermo. Gracias, y de nuevo te reitero la congratulación a ti y al equipo organizador. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.